Un violín invaluable, encontrado a medias en una pila de leña. ¿Por qué alguien intentaría destruir una obra maestra? Cuando la señorita Marple escucha de ello, sospecha que el instrumento tiene más que música, tiene la llave de un asesinato que nadie sabía que había sucedido. Habían pasado algunos años desde que la señorita Marple había viajado por última vez más allá de las comodidades de Santa María. Pero la invitación del primo Agnés había sido cordial e insistente. Sin embargo, Charlie Street Martin, ubicado entre colinas suaves y seto húmedo, no era tan diferente del pueblo de la señorita Marple, como señaló con una suave diversión. Se imaginó más tranquilo. La estación apenas era una plataforma. Las carreteras estaban llenas de cercas torcidas, y el seto llevaba el ligero desorden de un lugar que no había renunciado a sus secretos. Agnés, resistente y práctica, la conoció en la estación con un sombrero que una vez había sido recortado de dignidad y que ahora simplemente era terco. Las mujeres se abrazaron con un calor intacto por la edad o la infrecuencia. «Has llegado justo a tiempo, Jane», Agnés había dicho significativamente, aunque no dio más detalles. Solo una vez que la señorita Marple se hubo establecido en la pequeña sala de reproducción, desempacado sus cosas sensatas y admirado las portadas de los cojines, comenzó a preguntarse que había llegado exactamente a tiempo. La aldea, parecía, esperaba algo, o se recuperaba de ello. Y sospechaba. ¿Recuerdas a Clara Bransen? La tragedia se cruzó. Siempre había más en la historia que la primera porción ofrecida. En total, fue un violín, dijo Agnés, pasando la mermelada. ¿Piensas? Educado en el extranjero, delicado e intenso, hasta el escándalo. Solo, no se habló. Perceptiblemente. El viejo señor Ridley, medio sordo y casi ciego, dijo cosas claras que el resto de nosotros no. La señorita Marple, quien creía firmemente en escuchar cuando otros buscaban ser escuchados, no dijo nada. Pero notó la forma en que los dedos de Mallerie temblaron cuando él pasó su cambio, y el menor rastro de aserrín en sus puños. No manzanas, pensó. No hoy. El niño había llevado el violín al vicario, quien pensó que tal vez debería ir con alguien inteligente sobre las cosas. El reverendo Sebor, nervioso por la responsabilidad, se lo entregó a Agnés, quien a su vez lo pasó por la mesa del desayuno a la señorita Marple, con la reverencia reacia que uno podría permitir a una reliquia. Era algo triste, ennegrecido y quebradizo en los bordes. Las cuerdas se habían roto en el calor, rizadas como zarcillos de humo. El cuerpo estaba agrietado, pero no completamente destruido, y uno aún podía ver la leve firma de su fabricante, un nombre italiano apenas legible debajo del carbón. La señorita Marple lo examinó sin prisa. Sus dedos cepillaron la madera deformada con una delicadeza no diferente al afecto. «Esto no fue arrojado al fuego por error», murmuró. «No era vieja madera ni desorden de un ático. Fue colocado con propósito». Agnés la miró, un hilo de inquietud en su mirada. «¿Pero quién haría tal cosa?» «Eso», dijo la señorita Marple suavemente, «es lo que debemos descubrir. Y sospecho», agregó después de un momento, «que este pobre instrumento no ha tocado su última nota». Miró nuevamente el violín, y el silencio que dejó atrás. La señorita Marple había entendido durante mucho tiempo que la mayoría de las verdades en un pueblo rara vez se hablaban directamente, sino que se filtraban suavemente a través de las costuras de la conversación educada. Por lo tanto, fue de particular interés para ella cuando la doctora Sandwell, no conocida por la indiscreción, hizo una observación casual durante un breve encuentro fuera de la panadería. «Lo siento mucho por el joven Bransen», comentó, ajustando su sombrero contra la brisa. «No es que haya regresado en años, no desde entonces. Bueno, recuerdas, todo bastante desafortunado». Había sonreído entonces, como si el comentario no fuera de consecuencia, y desaparecido por el carril antes de que la señorita Marple pudiera provocar una mayor elaboración. Pero las palabras permanecieron, como el aroma de las peras demasiado maduras en la ventana de la aspereza verde. Que Edward Bransen fue un escándalo de Charlie por algún tiempo, eso se sabía. Pero lo que el doctor Sandwell había dicho, desde entonces, era intrigante. Abiertamente, descubrió que el clero, como los médicos, a menudo revelaban más en sus evasiones que en sus hechos. Pero no presionó más. Preguntó suavemente, como si estuviera de pasada. Él dudó. Oh, fue hace mucho tiempo, mejor olvidado. Y sin embargo, no fue olvidado. La ausencia de detalles, la negativa a pronunciar un nombre. Estas no fueron marcas de irrelevancia, sino de peso. El silencio tenía masa. Presionaba hacia abajo.
La señorita Marple dejó la oficina de correos con sello sin abrir y un sentido creciente de que lo que haya sucedido hace tantos años, nunca había sido enterrado realmente, solo sofocado bajo el orden ordenado de la propiedad parroquial. Entre las recientes adiciones a la aldea se encontraba un hombre conocido solo por su tarjeta de presentación, Alan Forbes, Antigüedades y Curiosidades Adquiridas. Había aparecido 6 meses antes, estableciendo residencia en la antigua tienda, una vez propiedad de las hermanas Featherington. Los aldeanos tardaron en confiar en las caras nuevas, particularmente aquellas con acentos de Londres y un cariño por la colonia francesa. Pero el señor Forbes tenía un encanto fácil y un amplio conocimiento del esmalte de plata. La señorita Marple lo conoció por primera vez una tarde fresca, cuando se aventuró en su tienda con el pretexto de examinar algunos dedales victorianos. Su conversación se volvió casi inevitablemente al tema de Edward Branson. Oh, sí, había dicho Forbes con tono ligero. Terrible negocio. Músico era él. Tengo cariño por el violín, ¿sabe? La forma de ellos, tan elegante. Trágico ver uno destruido. Fue un comentario extraño, pensó la señorita Marple, para alguien que no reclamaba ningún conocimiento previo de Edward. Notó la forma en que él permaneció sobre un buen instrumento italiano que se exhibía detrás de un gabinete de vidrio, pulido, intacto y etiquetado simplemente no a la venta. Se fue sin dedales, pero con una curiosa impresión. El señor Forbes estaba menos interesado en lo que el pueblo recordaba y más en lo que estaba tratando tan desesperadamente de olvidar. La señorita Alfreda, la maestra de la escuela de la aldea, era una mujer de tez pálida y expresión restringida, cuya voz rara vez se elevaba por encima del silencio de la hora de lectura. Era conocida por su tranquila dignidad y por mantenerse para sí misma, aunque sus ojos perdían muy poco. Cuando le preguntó a la señorita Marple, bastante tímidamente, si podía caminar con ella un poco a lo largo del camino de la iglesia, la mujer mayor aceptó sin dudarlo. Fue durante ese suave paseo, debajo de las castañas que recién comenzaban a derramar sus hojas, que la señorita Alfreda, con una mirada sobre su hombro y un rubor que no se adaptaba a su temperamento, confesó algo peculiar. Creo que vi al señor Edward Branson, dijo, su voz casi ahogada por la brisa. No hace mucho tiempo, 3 semanas, tal vez, cerca del viejo molino de agua. No había hablado de eso antes, explicó, porque parecía imposible. El hombre había usado una bufanda y se había movido bastante apresuradamente, pero había habido algo inconfundible en la postura, una especie de gracia melancólica que recordaba de su juventud. En ese momento lo había despedido como coincidencia. Ahora no estaba tan segura. La señorita Marple escuchó sin interrupción, pero a medida que se separaban, su expresión tenía una gravedad que era rara. Si Edward había sido visto antes de que llegaran las noticias de su muerte, entonces alguien estaba mintiendo, y probablemente por una razón que estaba lejos de ser inocente. El certificado de defunción italiano llegó a Charlie a través del abogado de Clara Branson. Una sola página de una formalidad fastidiosa, su sello extranjero le prestaba un aire de finalidad. Clara, entonces, Agnes explicó, se lo había mostrado al vicario, al doctor, e incluso a la esposa del carnicero. Tal vez para silenciar los susurros. Sin embargo, no se lo mostró a la señorita Marple, lo que, por supuesto, significaba que era inevitable que el documento debiera encontrar su camino hacia ella. Llegó a través de la tranquila intercesión de Agnes, quien, después de haber servido en un comité parroquial, creía que ningún documento era realmente privado una vez que dejaba el despacho. La señorita Marple leyó el certificado cuidadosamente, señalando la redacción, el sello oficial, la causa de la muerte, insuficiencia cardíaca, agravada por una enfermedad de larga data. Pero fue la fecha lo que llamó su atención. No por lo que reclamaba, sino por lo que no podía coincidir. El certificado enumeraba la muerte de Edward Branson ocurrida el 14 del mes. El obituario del periódico publicado en la Charlie Gazette daba la fecha como el 17. 3 días, en el mundo del papeleo, podrían no ser nada. Un retraso en la presentación. Una omisión clerical. Pero la señorita Marple había resuelto una vez un asesinato debido a un pasador de zapato faltante. Una discrepancia, por muy leve que fuera, seguía siendo una discrepancia. Y en su experiencia, tales desajustes rara vez eran inocentes. Los muertos, después de todo, no alteraban sus fechas sin ayuda de los vivos. Fue la prima Agnes quien lo mencionó por primera vez, en el tono cortante de alguien que no desea ser considerado fantasioso. Tenía las cortinas abiertas, dijo. Nunca más allá del anochecer. La señorita Marple levantó una ceja, pero no dijo nada. Agnes, sin inmutarse, continuó.
Y había luz de fuego. No solo el tipo de calor. Fue bastante más intenso. Estaba quemando algo, Jane. Esa mujer estaba alimentando las llamas. Esa mujer, por supuesto, era Clara Bransen, la hermana de Edward, ahora viuda, y se rumoreaba que cada vez más solitaria. No era inusual que ella mantuviera un hogar ordenado ni limpiar los periódicos viejos, particularmente después de un duelo. Pero Agnes tenía razón, Clara nunca dejaba sus cortinas abiertas. No en octubre. No con esas tardes. El pueblo había dominado durante mucho tiempo el arte de no hacer preguntas. Que el hermano de Clara hubiera regresado, muerto, y no dejara rastro salvo un violín quemado. Estos eran los asuntos mejor evitados sobre el escalón. Y, sin embargo, había algo marcado en la imagen de ese fuego ardiendo intensamente detrás del vidrio descubierto. Tal vez no era un secreto, sino un desafío, o una culpa. Cualquiera que fuera lo que Clara Bransen alimentaba a las llamas, la señorita Marple sospechaba que no eran simplemente recibos antiguos o cartas sentimentales. El fuego, lo sabía, siempre había sido el método preferido para borrar lo que nunca debería haber existido. Pero no podía consumir todo. No el motivo, ni la memoria, y ciertamente no el ojo atento de una mujer que conocía las formas del humo y el silencio. Pasaron 2 días después de que la aldea comenzó a murmurar alrededor del violín medio quemado cuando el joven Freddy Larch, el nieto del herrero, llegó tímidamente al umbral con una confesión. Parecía que había tomado algo que no debía, no para ganancia, sino por miedo. No mucho después de encontrar el instrumento quemado entre la leña de la viuda Bransen, había notado un estuche maltratado cerca, escondido detrás del cobertizo, como si hubiera sido descartado. Instintivamente, y algo supersticiosamente, lo había escondido debajo de una carretilla en desuso cerca de la fragua. Se sentía mal, se decía que había murmurado. Como si perteneciera a alguien que no quería que lo encontraran. El estuche finalmente fue producido, polvoriento, rayado y débilmente deformado por la humedad, pero reconociblemente de calidad. El reverendo Seebor, siempre incierto cuando se enfrentaba a áreas grises morales, decidió que debía transmitírselo a la señorita Marple, quien, aunque no de la parroquia, tenía una forma de lidiar con cosas que hacía que las personas se sintieran tranquilizadas y ligeramente aprensivas. La señorita Marple recibió el objeto con un cuidado delicado, comentando solo que los niños a menudo son sabios sin saber por qué, y a veces, son las cosas que no se queman las que importan más que aquellas que se encienden. El estuche de violín, aunque externamente poco notable, tenía el débil olor de aceite de cedro, un detalle que la señorita Marple anotó con interés interno. Había visto tales estuches antes, generalmente reservados para instrumentos de importancia, tanto sentimental como material. Mientras examinaba el interior, sus dedos cepillaban el revestimiento de terciopelo desgastado, deteniéndose donde la tela daba un cambio casi imperceptible. Años de bordado le habían enseñado a confiar en la sensación de las costuras falsas. Con una presión cuidadosa, una pequeña solapa cedió, revelando una hoja de papel doblada, quebradiza con la edad y manchada por la humedad. La tinta había sangrado ligeramente, pero las palabras aún eran legibles. Escritas, no a toda prisa, sino con una deliberación temblorosa. Si me pasa algo, mira al que canta detrás de vidrio. No había firma, pero el tono era íntimo, no teatral, sino desesperado. Un intento final de hablar, cuando el silencio se había vuelto insoportable. La señorita Marple leyó la nota 2 veces. La mención de vidrio era peculiar. No era, reflexionó, una metáfora inusual. Muchas cosas se mantenían detrás del vidrio, recuerdos, reliquias, secretos demasiado frágiles para ser manejados directamente. Pero canta, eso implicaba algo vivo. Algo escuchado, pero no completamente comprendido. La frase se quedó con ella como una melodía sin resolver. Dobló la nota y la colocó en su bolso. Parecía que el pasado no solo había regresado, había traído música con él, y tal vez, una canción final inacabada. La nota no se compartió públicamente. La señorita Marple creía, con bastante razón, que la exposición prematura de tales cosas solo criaba la especulación del tipo incorrecto. Pero, en cuestión de horas, el hecho de que se hubiera encontrado algo en el estuche del violín se susurró por los carriles y setos de Charlie Street Martin. Y donde comenzaban los susurros, las teorías se apresuraban a seguirlos. Se dijo que Edward Bransen había regresado para reclamar una herencia. Otros creyeron que había venido a chantajear a alguien, una vieja llama, tal vez, o el vicario. La señorita Pulmurray insistió en que lo había visto al acecho cerca del cementerio una noche,
aunque admitió más tarde que podría haber sido el chico del reparto de periódicos. Hubo murmullos de dinero oculto, un testamento perdido, incluso un niño secreto. La señorita Marple, que había escuchado cosas peores en el salón de flores de la cooperativa de Santa María, simplemente escuchaba. Pero sus pensamientos permanecían en la frase, el que canta detrás de vidrio. No tenía el timbre de metáfora para ella ahora. Era más probable que fuera literal. Por extrañamente redondeado que sonara, una persona que cantaba a menudo. Tal vez incluso públicamente. Y cuando su mente giró suavemente esa imagen, pensó nuevamente en el señor Alan Forbes, y su curiosa pequeña tienda, con su vitrina brillante y música siempre presente. Hubo quienes encontraron al señor Forbes bastante encantador. Sus modales pulidos. Su tienda fragante. Su entusiasmo por los objetos finos. Pero la señorita Marple, aunque nunca lo dijo, lo encontraba un poco sobrecultivado. Era demasiado cuidadoso. Demasiado ensayado. Y sus cumplidos, tenían la sensación de frases usadas suavemente a través de la repetición. Ella había pasado por su tienda esa mañana sin intención de entrar, pero sus pies, como a menudo lo hacían, actuaron por instinto. Dentro, encontró la misma exhibición inmaculada de curiosos, delicadas figuras de porcelana, cucharas ornamentadas, y en la parte posterior, un gabinete de vidrio alto lleno de violines. Cada uno fue apoyado en posición vertical, brillando bajo la tenue luz de la mañana. Ninguno tenía etiquetas de precio. Todos eran, según una tarjeta perfectamente impresa, no a la venta. El señor Forbes la saludó con un deleite de práctica y se ofreció, sin solicitarlo, a servir un pequeño cuadrado de mordaz. Mientras se movía alrededor de la habitación, tarareaba suavemente. En aria, pensó la señorita Marple, aunque no podía ubicar la pieza. No fue la melodía en sí lo que llamó su atención, sino el hábito. Forbes tarareaba a menudo, y aparentemente sin conciencia, y siempre, curiosamente, cerca del gabinete. Ella no hizo preguntas. Pero cuando bebió el té débil que él insistió en verter, se preguntó si alguien realmente le había preguntado sobre su pasado, y si su afecto por los instrumentos finos era completamente benigno. La noticia llegó a través de la prima Agnès, quien entró en el salón esa tarde con su canasta de tejer rígida debajo de un brazo, y un temblor en su voz que traicionó más de lo que pretendía. Alfreda tuvo una caída, dijo. En la sacristía de la iglesia. Dicen que se golpeó la cabeza. Los detalles, como siempre en Charlie, llegaron por partes. La señorita Alfreda había ido a la iglesia para ordenar los himnarios, algo que hacía cada jueves con una devoción que bordeaba el ritual. Fue encontrada justo después de las 4, arrugada cerca de la puerta lateral, por el señor Ridley, que había venido a cerrar. Un médico fue convocado. Había recuperado la conciencia, pero estaba confundida, y el asunto fue atribuido a un desmayo, provocado por el aire pobre y la tensión emocional de la semana. La señorita Marple, sin embargo, no estaba satisfecha. Solo esa mañana, Alfreda había llamado al vicariato y le había pedido, sin carácter, que hablara con la señorita Marple en privado. Sus palabras se habían detenido incluso para ella. Creo que vi a alguien cerca de los sauces, cavando, la semana pasada. Pero podría estar equivocada. Ella había prometido mirar de nuevo. Ahora yacía descansando, magullada y aturdida, e incapaz de recordar lo que en ese momento pareció perturbarla profundamente. La señorita Marple no presionó el problema, pero en su mente los sauces susurraban. Y lo que fuera que había debajo de ellos, sospechaba, no era simplemente tierra, ni memoria. La convalecencia de Alfreda fue lenta, pero estable. Y mientras el médico recetó caldo y silencio, la señorita Marple sabía que la curación del tipo significativo a menudo requería algo bastante diferente. Una tarde, cuando la luz se suavizó y Agnès se ocupaba de la ruibarbo guisada, la señorita Marple se sentó en silencio junto a la cama de Alfreda con su tejido, sin hablar mucho, hasta que la mujer más joven, pálida y temblorosa, alcanzó su mano. «Debo decirte algo», dijo débilmente, su voz apenas audible sobre el tic-tac del pequeño reloj de repisa. Habló del carril cerca del molino de agua, un atajo que a menudo tomaba después del canto, y de una figura que había visto allí, en las sombras. Un hombre alto, delgado, con un viejo abrigo marrón, su andar desprovisto de música. Había estado demasiado aturdida para hablar. Demasiado insegura. Había sostenido un hilo más, había hablado en voz alta. Pero se podía escuchar la tensión. Algo sobre tomar lo que se debía, dijo. Y luego Alfreda cerró los ojos, como si el recuerdo le doliera. Él dijo, no puedes pedir perdón ahora. No después de todos estos años.
Las palabras persistieron en la mente de la señorita Marple mucho después de que salió de la habitación de Alfreda. No había necesidad de explicar quién había sido el hablante, ni el hombre al que se dirigía. Una disputa entre Edward Branson y Alan Forbes, una vez oculta detrás de las persianas, ahora había salido a la superficie. ¿Pero qué significaba el perdón, para un hombre que había desaparecido durante 15 años? ¿Era el perdón tan imposible? ¿O simplemente evitado, como tantas otras cosas? Los testamentos a menudo revelaban tanto sobre los vivos como sobre los muertos. Registrar, una mujer precisa, con un disgusto eficiente por los cabos sueltos, fue interrogada. Bajo la apariencia del negocio parroquial y una taza de té tibio, la señorita Marple preguntó si se habían registrado actualizaciones recientes sobre los asuntos de Edward Branson. De hecho, el registro confirmó que había habido un testamento enmendado apenas un mes antes de su muerte. Una actualización tranquila hecha por el propio Edward, durante una breve estadía en Londres. El beneficiario no tenía nombre en la tarjeta de resumen, aunque el original, explicó, habría sido enviado directamente al abogado. Cuando la señorita Marple solicitó ver la copia, le dijeron, con una nota de confusión, que aún no había llegado. Estaba retrasada. Posiblemente, perdida. La oficina del abogado, contactada por Agnes a la mañana siguiente, no reclamó ningún registro de su llegada. La señorita Marple cerró su cuaderno con un leve clic de su bolígrafo. Un hombre regresa a su pueblo, se encuentra con hostilidad, luego es declarado muerto en el extranjero, y su testamento, recientemente cambiado, desaparece en las mismas semanas en que sus pertenencias terminan en cenizas. Fue, pensó, una desaparición dentro de una desaparición. Hubo un sauce llorón que se inclinaba sobre la corriente no muy lejos de la propiedad de la viuda Branson. Se había quedado allí durante décadas, más tiempo que la escuela local, sus extremidades sumergiéndose en el agua como dedos que ya no podían guardar secretos. Una vez, el árbol había sido una guarida favorita de niños de la aldea. Más tarde, se convirtió en un lugar de retiro, un rincón tranquilo donde el dolor y el chisme se sentaban uno al lado del otro. La señorita Marple hizo una pausa allí una mañana, aparentemente para admirar los primeros cultivos, pero en verdad, para pensar. Alfreda lo había mencionado. Forbes lo había mirado cuando ella comentó sobre la música de Edward. Y en algún lugar cercano, según Alfreda, alguien había sido visto cavando. El sauce no era meramente ornamental. Era vigilante. Un testigo, en corteza y raíz. Lo que podría haber visto, la señorita Marple no podía decir, pero sin duda, sentía que no lo había olvidado. Lo que había sucedido bajo sus ramas colgantes, se había hecho con el conocimiento de que las sombras caen más profundamente bajo los árboles. Y que algunos secretos crecen mejor donde la luz no puede alcanzar. Agnes, práctica como siempre, lo notó primero. Un ligero rascado de barniz cerca del borde inferior de un gabinete en el salón de la viuda Branson. Ella lo mencionó al pasar durante la cena, quejándose de que las personas ya no respetaban los muebles como antes. La señorita Marple, quien reconoció en eso una observación accidental de valor, solicitó que la acompañara al día siguiente a casa de Clara, bajo el pretexto de entregar conservas de grosella negra. Su recepción fue educada, si bien algo fría. Clara estaba compuesta, pero sus ojos tenían el brillo sobreactuado de alguien que intentaba parecer menos frágil de lo que realmente era. Cuando Agnes colocó el frasco en la mesa lateral, la señorita Marple comentó suavemente sobre el gabinete. Una buena pieza. Caoba, probablemente victoriana temprana. Tenía uno así, dijo, mientras pasaba la mano sobre la superficie. Aunque el mío nunca mantenía sus cajones cerrados. Siempre se deslizaba algo. Clara no ofreció respuesta. La señorita Marple, sin embargo, notó que el cajón inferior tenía marcas de fuerza reciente. Una ligera deformación, como si algo hubiera sido extraído de él. Cuando Clara se ausentó brevemente para buscar un pañuelo, la señorita Marple abrió el cajón. Estaba vacío, salvo por una huella débil en el fieltro. Rectangular. La forma de un sobre, o un documento doblado. No dijo nada. Pero sabía que lo que una vez había descansado allí, había sido tomado, y no hacía mucho. Fue el nombre lo que primero golpeó a la señorita Marple como peculiar, Edward Branson. No es una combinación tan poco común. Pero cuando apareció 2 veces en el mismo cuarto de Europa, una vez vinculado a un funeral en Nápoles, y otra a un violín quemado en un pueblo inglés, la coincidencia estiró el tejido de la plausibilidad. Sus consultas tranquilas, realizadas a través de un conocido lejano en el consulado británico, dieron fruto en forma de una breve respuesta.
El Edward Branson que había muerto en Nápoles era un hombre de 74 años, un músico orquestal retirado de medios modestos, soltero y, más revelador aún, nunca en posesión de un pasaporte británico. Había vivido la mayor parte de su vida en el sur de Italia y fallecido pacíficamente en un hospital allí, resultado de problemas cardíacos de larga data. No se había mencionado a ningún familiar, ni se habían hecho reclamos sobre su patrimonio. La señorita Marple vuelve a leer el mensaje varias veces, las esquinas de su boca se establecen en un pensamiento. Alguien había usado la muerte del hombre, tan convenientemente cronometrada y carente de complicaciones familiares, para organizar una desaparición tranquila. Hubiera sido fácil apropiarse del nombre, el verdadero Edward Branson no había dejado a nadie atrás para objetar. Pero el Edward de Charlie Street, Martín no había desaparecido en el pasado. Había regresado. Y alguien se había asegurado de que nunca pudiera volver a irse. El engaño, aunque inteligente, había sido casi teatral, y la señorita Marple sabía lo suficiente del drama humano para reconocer cuando alguien había reescrito su propia parte. La muerte falsificada en el extranjero, la reliquia quemada en casa, el repentino silencio en la sala de la viuda Branson. Cada elemento conspiró, no solo para borrar la presencia de un hombre, sino para oscurecer su reingreso por completo. Edward Branson, ahora creía ella, había regresado a Charlie Street. No en secreto, sino en silencio, una distinción sutil pero poderosa. Había venido no para ser visto, sino para tener en cuenta algo inacabado. El obituario falso. El certificado de defunción extranjera. La falta de un cuerpo adecuado. Nada de eso fue accidente de burocracia, eran instrumentos deliberados, no para proteger a Edward del escrutinio, sino para permitirle una actuación final, una sin testigos. Consideró el momento, la voluntad cambiada, las reuniones discretas, los susurros sobre dinero y perdón. Si Edward había buscado redención, o tal vez resolución, entonces había regresado con un propósito. Y ese propósito no había sido bienvenido. El pueblo, sin cambios, había absorbido su presencia como la lluvia en suelo seco, se desvaneció rápidamente, pero no sin efecto. Alguien había sabido que estaba de vuelta. Alguien se había sentido amenazado. Y ese alguien había asegurado que el segundo Edward Branson, el de la música y los arrepentimientos, desapareciera más a fondo que el primero. Solo que esta vez, habían dejado atrás ceniza, música, y a una anciana que notaba cosas que otros no. Una vez hubo una niña, no Clara Ara, ni nadie relacionado por sangre, sino alguien más suave, más joven, recordada solo en los tonos vacilantes reservados para tragedias que no se han endurecido en leyenda. Su nombre, cuando llegó a la señorita Marple a través de una conversación trivial en los abadaces, era Lydia Esquet. Lydia tenía 17 años cuando Edward dejó la aldea. En los meses previos a su repentina partida, se los había visto caminar juntos más de una vez, al lado de la corriente, a través del carril del huerto, siempre con un aire de encantamiento que no se oculta fácilmente. Se habló de una promesa, incluso un compromiso, aunque no se anunció nada. Y luego Edward se fue. Simplemente, desapareció. Sin explicación. Solo se dijo que había una carta, entregada al vicario para que la pasara. Lydia dejó de asistir al servicio dominical. Su madre, viuda, nunca recuperó su compostura. 6 meses después, Lydia fue encontrada ahogada en el arroyo, debajo del sauce. Sus guantes aún puestos. Sin nota que explicara. Fue declarado un accidente. Una caminata tardía, un paso en falso, una corriente fría. El forense, amable por naturaleza, evitó el escándalo familiar. Pero la señorita Marple había conocido demasiados ríos, demasiadas mujeres jóvenes, y demasiados suicidios silenciosos para confundir coincidencia con verdad. Edward había dejado dolor atrás. Y ahora, 15 años después, había regresado. Y el dolor, cuando se deja sin resolver, tiene una forma de llamar a otros a casa con él. Aunque la señorita Marple creía desde hace tiempo que los vecinos no eran menos propensos a la fragilidad humana que sus feligreses, consideraba al reverendo Sebour con una curiosidad particular en tiempos recientes. Siempre había sido afable, obediente, entregado a sermonear sobre la virtud, sin parecer jamás juzgar. Pero ahora, había un nuevo temblor en su voz. No culpa, pero sí evasión. Cada vez que surgía el nombre de Edward, el vicario se removía en su asiento, o encontraba una razón para discutir las reparaciones del órgano. Había sido, según todos los informes, quien ofició el funeral de Lydia Esquet. Y cuando se le preguntó al respecto, solo ofreció recuerdos vagos y referencias a un tiempo triste,
y malentendidos que no deberían ser exhumados. La señorita Marple encontró su duda, significativa. Los hombres de la tela no olvidan los entierros de mujeres jóvenes con problemas. No si el dolor ha empapado el suelo tan profundamente como aquí. Su negativa a hablar claramente, emparejada con su evidente inquietud, la llevó a una conclusión tranquila. El reverendo sabía más de lo que debía, y probablemente mucho más de lo que deseaba. La vicaría, una vez lugar de guía solemne, ahora tenía sus propias sombras. Y en esas sombras, la señorita Marple sospechaba, se encontraba el contorno de una verdad a medio tragar y nunca confesada. Cuando la señorita Marple pidió ver los antiguos registros de la parroquia, el vicario dudó solo ligeramente. Oficialmente, eran registros públicos. Prácticamente, sus páginas rara vez eran abiertas, excepto por genealogistas o algún niño ambicioso en busca de historia local. Los revisó lentamente, respetuosamente, con cuidado de no parecer demasiado interesada en ninguna línea en particular. Pero su ojo, entrenado por años de delicado trabajo de costura y observación de irregularidades en la aldea, detectó un detalle que la mayoría habría pasado por alto. El registro del año en que Lydia Esquet murió estaba completo, salvo por una página arrancada. Había sido removida con cuidado, pero no limpiamente. Un borde irregular permanecía, donde la hoja había estado encuadernada. Sus dedos se demoraron en ese espacio vacío, la tinta de las entradas vecinas apenas se desvanecía. Junto a la página faltante, una anotación inusual, correcciones solicitadas por la familia, escrita de puño y letra del vicario. La redacción era tan diplomática como sospechosa. No dijo nada en voz alta. En cambio, estudió el espacio, la inclinación de las líneas, la inconsistencia en el flujo de tinta. Esto no fue daño accidental, había sido removido intencionalmente, y recientemente, lo suficiente como para que las fibras aún fueran flexibles. Lo que una vez se había escrito allí, se volvió inconveniente. Y lo que es inconveniente en la muerte, a menudo es condenatorio en la vida. La iglesia, pensada durante mucho tiempo como santuario para secretos, había servido para esconderlos. La señorita Marple ahora sospechaba que el entierro de Lydia, o tal vez de Edward, no había ocurrido como se registró oficialmente, y que alguien había alterado la verdad mucho antes de que el violín fuera quemado. El sauce junto a la corriente se había convertido en símbolo en la mente de la señorita Marple, no solo de luto, sino de ocultamiento. El recuerdo tembloroso de Alfreda, de alguien cavando cerca, se había alojado demasiado profundamente para ignorarse. Cuando le preguntó a Freddy Larch, bajo el pretexto de buscar ayuda con una azalea en maceta, si se había observado alguna perturbación reciente cerca del árbol, el niño asintió con entusiasmo, sin captar la gravedad de sus palabras. Oh sí, señorita. Alguien ha estado en el suelo allí. No mucho, solo en la esquina de las raíces. Parecía como si un zorro hubiera estado cavando, pero las huellas eran, todas devotas. Esa noche, la señorita Marple salió a caminar. Y debajo del sauce, donde el suelo aún mostraba la suavidad de una reciente alteración, descubrió algo pequeño, y extrañamente personal. No huesos. Ni papeles. Un relicario. Ligeramente empañado, descansando en un pliegue de tierra, como si hubiese sido colocado, no enterrado. Cepilló la tierra con un pañuelo y lo abrió. Dentro, había un retrato en miniatura, desvaído pero reconocible, de Edward Branson. Frente a él, una violeta prensada y un pequeño trozo de manuscrito musical. Y en la parte trasera, grabadas con una intimidad no destinada a muchos ojos, unas iniciales. La señorita Marple cerró el relicario con suavidad. Su mente ya caminaba hacia la siguiente línea de investigación. Por primera vez, el camino se desviaba. Las iniciales no pertenecían a Lydia, ni a Clara Ara. Pertenecían a alguien más por completo. Alguien todavía presente. El que cantaba detrás del vidrio. Y ahora esa melodía había regresado. No como música, sino como motivo. Los niños, a diferencia de los adultos, rara vez son cautelosos con sus descubrimientos. Cuando Lily Penrose, de 7 años, anunció a su hermano mayor que había encontrado un tesoro enterrado detrás de la pared del jardín de la cabaña de la viuda Branson, lo hizo con el orgullo de un pirata que descubrió un cofre de rubíes. El objeto, cubierto de tierra y oxidado alrededor de las bisagras, no era más que una caja de baratijas de estaño y madera. Pero cuando Lily rechazó la llave de la curiosidad, tocó una melodía que hizo que su hermano se la arrebatara de las manos y corriera directamente hacia su madre. La melodía no era familiar para el niño, pero sí lo fue para la señora Penrose, una melodía inquietante, extrañamente delicada,
como una lullaby compuesta para ningún niño en particular. Lo mencionó más tarde en el supermercado, y para media tarde, la historia ya había llegado al primo Agnés, quien, con un tacto cuidadoso, colocó el asunto en las manos de la señorita Marple. La caja de música en sí no era un gran objeto, pero, a medida que sonaba su estribillo tranquilo, lento, vacilante y ligeramente fuera de tono con la edad, la señorita Marple reconoció la melodía al instante. Una vez había sido escrita por Edward Branson, en los breves años antes de que desapareciera. Una composición nunca publicada, simplemente tocada una vez en una velada del pueblo, y luego olvidada. O más bien, enterrada, al igual que Edward. La señorita Marple había observado durante mucho tiempo el hábito del señor Forbes de tararear. Al principio, parecía simplemente estético, el tipo de vocalización inconsciente típica de aquellos aficionados a la música y a la soledad. Sin embargo, ahora, con la melodía de la caja de música desenterrada en su mente, la melodía que Forbes tarareaba tan a menudo adquiría un nuevo significado. Era la misma. No simplemente similar, no inspirada en ella, sino precisamente la misma. Nota por nota. Ritmo por ritmo. Un tema inquietante compuesto por Edward Branson casi 2 décadas antes, y nunca registrado. Y sin embargo, el señor Forbes había insistido con bastante firmeza en que nunca había conocido a Edward Branson. Había afirmado, con el encogimiento de hombros casual de un coleccionista desinteresado en los vivos, que sabía de Edward solo a través de la charla del pueblo, que prefería los instrumentos italianos y nunca favoreció a los intérpretes ingleses. La señorita Marple no lo desafió directamente. En cambio, comentó sobre la melodía, como si quedara encantada por su dulzura. Forbes se volvió ligeramente, sonrió demasiado ampliamente, y cambió el tema a timbres decorativos. Pero la señorita Marple ya había visto lo que necesitaba. Un hombre que tararea una melodía olvidada, enterrada con una caja que ningún niño debería haber encontrado, no la ha olvidado. Tampoco, pensó ella, si realmente la hubiera dejado ir. La caja de música aún no había dejado de tocar cuando la voz llegó a la viuda Branson. La reacción, según lo informado por la esposa del tendero, una mujer generalmente impresionada por la teatralidad, fue sorprendente. Clara Ara Branson, conocida por su compostura de acero, había dejado caer su taza de té al suelo, y había salido bastante pálida. No hizo preguntas. Solo dijo, «Está de vuelta». La frase le pareció curiosa a la señorita Marple. No él, ni eso, sino está, como si la melodía misma tuviera más peso que el hombre que la escribió. Más tarde ese día, la señorita Marple la visitó. Clara Ara, reacia pero no hostil, se sentó con ella en el salón y permitió que el silencio se asentara como el polvo antes de hablar. Murió en esa habitación, dijo, con los ojos fijos en el hogar frío. No lo maté. Vino a pedirme algo que no podía dar, perdón, comprensión. Tal vez pensó que el tiempo suavizaría todo. Ella admitió que él había llegado sin previo aviso. Hablaron. Él lloró. Y luego, de repente, se había derrumbado. Una convulsión, creía ella. No se llamó al médico, no se presentó ningún informe policial. Había entrado en pánico, lo escondió, quemó lo que pudo, no dijo nada. No podía soportar la desgracia otra vez, susurró. No después de Lidia. No después de todo. Pero la desgracia, reflexionó la señorita Marple, ya había encontrado su camino de regreso. Desde el principio, algo la había desconcertado. La forma de la quemadura. El fuego accidental, en su experiencia, tenía una firma, desigual, caótica, con manchas de hollín y el inconfundible desmoronamiento de la destrucción por calor. Pero el violín recuperado de la pila de leña no presentaba tales características. La quemadura había sido demasiado precisa. El daño, demasiado deliberado. El puente había sido roto, no derretido. El mástil, carbonizado con precisión a lo largo de un lado, como si se hubiera sostenido allí. Y las cuerdas, rizadas pero intactas, sugerían una exposición breve. No un incendio, sino una llamarada. Recordó viejos cuentos de crímenes hechos en cocinas, de cartas destruidas con parafina y un atizador. Y ahora sospechaba que el violín había sido quemado con intención, no para ocultarlo, sino para borrarlo. Alguien había querido que el instrumento no estuviera escondido, sino silenciado. Y ese alguien sabía su importancia, no solo musical, sino emocional. El violín había pertenecido a Edward. Y su destrucción no fue simplemente práctica. Fue personal. La señorita Marple, quien entendía que el fuego a menudo quema lo que el corazón no puede perdonar,
ahora veía en esas llamas una confesión no hablada. Forbes había sido cuidadoso, incluso meticuloso. Su tienda siempre estaba inmaculada. Sus hechos, siempre ligeramente vagos. Pero hay brechas que incluso los más cautelosos no pueden cerrar. Y cuando la señorita Marple comenzó a hablar en voz baja, suavemente, sobre los primeros años de Edward, notó la quietud en las manos de Forbes. Él había conocido a Edward. No como coleccionista, ni como aldeano, sino como un hombre joven con sueños. Se habían conocido en Londres brevemente, y luego nuevamente en Viena, donde la música eclipsó la propiedad. Lo que pasó entre ellos no tenía nombre en círculos educados. Solo consecuencias. Cuando Edward regresó a Charlie, fue con un silencio forzado sobre él, y una carta de Forbes que nunca llegó. Habían pasado años. Edward desapareció. Forbes construyó una vida en torno a cosas hermosas, violines, porcelana, cristal. Todo delicado. Todo controlable. Y entonces Edward regresó, no como un recuerdo, sino como un hombre. Dijo que no tenía lugar, murmuró Forbes una vez, cuando creyó que nadie escuchaba. Que lo que teníamos fue vergonzoso. La humillación corroe donde el dolor no puede alcanzar. Forbes lo había recibido, tal vez. Y cuando Edward se negó, cuando ofreció solo perdón, encendió algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. El fuego no había comenzado en el hogar, sino en el corazón. El banco del jardín estaba allí como siempre, sin pretensiones, un poco desgastado en los bordes, sus listones blanqueados por el sol y la lluvia. Pero la señorita Marple, nunca una para pasar por alto los lugares tranquilos, se agachó y pasó los dedos debajo del marco. Allí, apenas visible bajo años de musgo y escamas de pintura, había 3 letras, y una fecha. Eve, 14 de octubre. La fecha fue 3 días antes del obituario del periódico, y precisamente una semana después de que Edward llegó a Charlie. La talla era anticuada, el tipo de cosas que uno hace cuando tiene la intención de quedarse, no de huir. La señorita Marple presionó su mano enguantada sobre las letras. Este no había sido un hombre preparándose para la muerte o la desaparición. Había sido un hombre que regresaba a casa, plantando un recuerdo, tal vez con la intención de comenzar de nuevo. Pero nunca tuvo la oportunidad. Y ahora, con las iniciales recuperadas del musgo y del tiempo, ella sabía que la verdad ya no estaba enterrada, solo esperando. Fue un asunto tranquilo, como siempre lo son tales reuniones en las aldeas inglesas. No hubo invitaciones formales, ni declaraciones. Simplemente la lenta llegada de aquellos que habían jugado un papel en una historia que había comenzado con un violín quemado, y terminó en un silencio demasiado fuerte como para ignorar. Llegaron al vicariato, algunos bajo el pretexto del té, otros con una vaga sensación de que algo final estaba a punto de ser revelado. La señorita Marple no los había convocado, no con palabras exactas, pero había pedido, cortés y precisamente, su presencia. El señor Forbes llegó primero, su compostura tan pulida como siempre. Le siguió la viuda Bransen, bien velada y caminando con una rigidez más emocional que física. El vicario se mantenía cerca de la chimenea. Elfreda, pálida pero estable, se sentó cerca de Agnès, cuyo tejido permaneció intacto, incluso cuando la señorita Marple comenzó su preámbulo. Su voz era suave, casi reflexiva, mientras recorría el camino del regreso de Edward Bransen, desde una muerte prestada en Nápoles, hasta un banco tallado debajo del sauce, desde una voluntad oculta, hasta una melodía enterrada en una caja de música. Cada paso fue lógico, respaldado no por coincidencias, sino por las cosas que la gente había intentado con mucho esfuerzo, no decir. Y entonces se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia el señor Forbes, que de repente estaba muy quieto. Hay silencios que acusan más fuerte que cualquier palabra hablada. En el salón de trajes del vicariato, ese silencio cayó como una cortina. El señor Forbes, durante mucho tiempo compuesto e inquebrantable, no habló al principio. Pero el temblor que atravesó sus manos enguantadas, traicionó más que una docena de negaciones. La voz de la señorita Marple, cuando volvió, era casi gentil, conocía la melodía, dijo. La tarareaba sin saberlo, o tal vez sabiendo demasiado bien. Una composición nunca publicada, tocada solo una vez. Venía de Edward, y vivía en usted. El señor Forbes la miró entonces. No con ira, ni con pánico, sino con algo más tranquilo, la resignación. La lucha, al parecer, lo había abandonado. Admitió suavemente que había conocido a Edward hace mucho tiempo, que lo había amado, tal vez, o tal vez solo había deseado ser recordado por él. El regreso de Edward lo había alterado todo,
su vida cuidadosamente construida, su respetabilidad, las antigüedades detrás del vidrio. Solo tenía la intención de asustarlo, dijo. Hacerle ver. Pero la ira, una vez encendida, no siempre escucha. La disputa escaló. Edward lo llamó una reliquia. Un hombre temeroso de la honestidad. Y en ese momento, un empujón, una caída, un silencio, y luego el fuego. Un fuego que no solo buscaba destruir un cuerpo, sino también borrar su voz. Pero incluso el gabinete de vidrio, reflexionó la señorita Marple, nunca había sido insonorizado. No había sido suficiente golpear a Edward, ni ocultar su muerte en silencio. Había algo más. Algo que Forbes no pudo soportar, el violín, sí, pero también la composición. La pieza final que Edward había escrito. Una melodía titulada, sin ironía, Perdón. Había encontrado las páginas en el abrigo de Edward. Notación simple, no elaborada. Una línea de música que se repetía suavemente, como un suspiro, como podría sonar el arrepentimiento. Había sido compuesta, creía Forbes, como un acto de cierre. No entre ellos, sino más allá de él. Edward había seguido adelante. Había soltado, y eso Forbes no podía soportar. Lo había quemado junto con el violín, usando aceite destinado a pulir el palisandro. El manuscrito crujió rápidamente. Pero la melodía, no. Había permanecido en la caja de música. En los pasillos de su mente. En la melodía que tarareaba tan a menudo, sin darse cuenta de lo que significaba. Algunas cosas, reflexionó la señorita Marple, no se queman tan fácilmente. El perdón no puede ser destruido, solo retenido. Clara Bransen se quedó muy quieta mientras la confesión se desplegaba. No interrumpió. No pidió aclaraciones. Cuando todo fue dicho, y la habitación colgaba pesada de verdad, finalmente habló. Lo sabía, dijo. No al principio, pero sabía que algo había pasado. Edward había venido a su herida. No físicamente, sino en espíritu. Había pedido reconciliación. No con declaraciones, sino con gestos. Sentado en la vieja silla del salón. Tocando el bordado que nunca había quitado. Se quedó la noche. Y por la mañana, lo encontró sin vida. No había heridas visibles. No había marcas. Solo el frío. Lo envolvió en el chal que una vez le había dado, y lloró. Supo instintivamente que había sido roto antes de llegar a su puerta. Y sin embargo, no dijo nada. No podía dejar que lo vieran así, dijo en voz baja. No después de lo que había sido. No después de Lidia. Habría matado a nuestra madre otra vez. Había quemado sus pertenencias en el fuego. No para destruir evidencia. No sabía qué era. Pero sí para preservar la poca dignidad que creía que daba. La señorita Marple no ofreció juicio. El duelo era un silencio poderoso. Cuando todo fue dicho, y nada más quedaba por decir, la señorita Marple cerró su cuaderno. No juzgó a Forbes, ni a Clara, sino a los demás. El vicario, confuso, le entregó una copa a la señorita Marple, que la sostuvo un momento más de lo necesario, en silencio. Clara Bransen se fue sin ceremonia. No se ofrecieron despedidas en la puerta. No se encendieron velas en la iglesia. No quedaron flores en las parcelas de los vecinos. La cabaña, una vez una casa de austeridad pulida, quedó extrañamente hueca en su ausencia. El jardín, antes recortado con precisión, comenzaba a suavizarse. Las malas hierbas se entrelazaban entre los setos, y un grupo de violetas floreció donde el césped había sido reprendido en uniformidad. No dijo a dónde iba. Se entendió que no volvería. No había malicia en el silencio del pueblo. Solo una incomodidad, con sabor a respeto. La señorita Marple pasó por el jardín por última vez, y notó que la peonía, larga latente, había desplegado una sola flor. Nadie la había plantado. Simplemente había esperado. Algunas cosas, pensó, no requieren cuidados para sobrevivir, solo la ausencia de juicio. El abogado, un hombre metódico, con el cabello ralo y poco tiempo para la poesía, descubrió la voluntad escondida detrás de un panel falso en el escritorio de Clara. No había sido destruida, simplemente ocultada. Tal vez por dudas. Tal vez por miedo a lo que su revelación podría provocar. El contenido lo sorprendió incluso a él. Edward Bransen había dejado su modesta propiedad, incluida una pequeña suma de las regalías y la cabaña que tenía la intención de reclamar, a un fondo musical, específicamente una base que respalda la compra de instrumentos para niños en escuelas rurales. El nombre del trust, en la propia escritura de Edward,
era simple, la dotación violeta, un asentimiento, quizás, a la flor prensada que una vez se mantuvo en un relicario debajo de un árbol de sauce. Miss Marple leyó los términos con una satisfacción tranquila. Edward, ella creía, no había regresado solo para confrontar el pasado, sino para hacer algunas enmiendas por él, no a través de la disculpa, sino a través del legado. No hubo objeciones. Clara Ara no había dejado reclamos. Al parecer, Forbes había hecho las paces con el silencio. Por lo tanto, la casa, una vez inmersa en pérdida, ahora conllevaba, indirectamente, el sonido. No de dolor o promesas rotas, sino de música, reproducida en instrumentos demasiado pequeños para la tristeza. Las ventanas de la tienda de antigüedades permanecieron cubiertas durante semanas. Entonces, una mañana, sin previo aviso, estaban desnudas. El señor Forbes se había ido. No bajo escándalo, ni con fanfarria, sino con la tranquilidad que marcaba cada etapa de su ruina. Los violines, los que estaban detrás del cristal, fueron donados a un conservatorio en Londres. El director, al recibirlos, comentó que varios eran de calidad excepcional, y uno, con iniciales grabadas en la caja de clavijas, podría haber pertenecido al propio Bransen. No se dio ninguna dirección de reenvío. El pueblo, tan hábil en el arte de tragar historias, dijo poco. El tendero comentó que siempre encontró al hombre demasiado limpio para un comerciante. El vicario dijo una oración, corta, y sin adornos. Miss Marple pasó por la tienda vacía y se detuvo solo una vez. El débil aroma de barniz todavía se demoraba. No desagradable, solo inacabado. Como la mayoría de las canciones, pensó, cuando se dejan sin reconocer. Cuando Miss Marple abordó el tren temprano a St. Mary Mead, nadie la acompañó a la plataforma. Agnes, siempre práctica, le empacó sus sándwiches, le recordó que descansara, y regresó a casa para revisar sus dalias. El campo pasó silenciosamente a través de la ventana. Los grises del invierno habían comenzado a levantarse, reemplazados por los tímidos verdes de la primavera, tentativos como el perdón. En su bolso, junto con su tejido y un pequeño libro de notas de observación de aves, descansaba la caja de música. Ya no sonaba con perfecta claridad, pero Miss Marple no deseaba repararla. Su vacilación tenía significado. Su edad era su honestidad. Pensó en Edward. No como el hombre que se rumoreaba que era, ni como el hombre en el que había tratado de convertirse, sino como alguien suspendido entre los dos, un alma con más silencio que canción. Y, a medida que el tren disminuía la velocidad en la curva familiar, pensó, no por primera vez, que, a menudo, eran los que regresaban en silencio quienes tenían más que decir. La taza de té tenía una grieta en línea de cabello, apenas visible debajo del borde, y Miss Marple lo notó mientras vertía la segunda taza. Era una de sus favoritas, porcelana delgada como un susurro, y cantaba muy ligeramente cuando la cuchara tocaba su borde. Ella agitó su té, no porque lo necesitara, sino porque el sonido le recordaba algo inacabado. Mientras se sentaba junto a la ventana, la luz solar tardía se doblaba a través de la cortina de encaje. Tarareaba la melodía de la composición de Edward, suavemente, medio en voz baja, como quien canta una canción de cuna nunca dicha en voz alta. No era melancólica, ni alegre. Simplemente era. Y en ese momento, la música, aunque incompleta, se sintió completa de nuevo. Más tarde, en el jardín, Miss Marple se agachó para inspeccionar un pequeño brote de rosa que emergía detrás del clemátide. No había florecido en años. Y, sin embargo, allí estaba. Tentativo. Desplegado. Sin darse cuenta de su propia improbabilidad. Ella sonrió, no por la flor, sino por el ritmo de las cosas. De cómo la verdad, como los bulbos plantados y olvidados, a menudo regresa cuando uno está listo, no antes. Pensó en Clara Ara, en Forbes, en Lydia y Edward. En todos los que habían esperado demasiado para hablar, y aquellos que solo hablaron cuando el silencio ya no los protegía. Y, a medida que el viento pasaba suavemente a través del romero, Miss Marple no reflexionó sobre la justicia, que a menudo es una palabra demasiado contundente, sino sobre la claridad. Esa comprensión que crece lenta y silenciosamente debajo de los pétalos, esperando ser vista. Y así, a medida que las últimas notas se desvanecen y el jardín comienza a respirar nuevamente, nos queda más que la verdad de la muerte de Edward Bransen. Nos queda la tranquilidad de que no todos los legados vienen envueltos en riqueza o venganza. Algunos, como el de Edward, son melodías destinadas a niños. Verdades enterradas con cuidado, y perdones susurrados demasiado tarde. Miss Marple, con sus agujas que hacían clic, y su mente que escuchaba,
Nos recordó que el mal puede tararear una melodía, usar una sonrisa educada, y pasar por la vida sin ser notado, hasta que alguien se atreve a escuchar atentamente. La caja de música. El sauce. El libro de contabilidad desgarrado. Cada uno tenía una astilla de vida, demasiado compleja para la superficie, y demasiado preciosa para olvidar. ¿Y el perdón? Alguna vez es demasiado tarde para ofrecerlo, o demasiado tarde para recibirlo. Lo que nos lleva a nuestra pregunta para ti, querido oyente. Si hubieras descubierto la caja de música enterrada en el jardín, ¿la habrías abierto? ¿O la habrías dejado enterrada con sus secretos? ¿Y tú? ¿Crees que la viuda Bransen realmente no sabía hasta dónde llegarían las cosas?